De parte de la Universidad Técnica Particular de Loja, le doy la bienvenida a este presente video acerca de la garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información, con respecto a dos normativas que son muy importantes en este sentido, como son el Memorándum de Montevideo y la Política Pública para una Internet Segura para niños, niñas y adolescentes. Este presente trabajo tiene que ver con mi proyecto de vinculación con la sociedad, Practicum 1, que es acorde a mi especialidad de Derecho. Me presento, mi nombre es Eric Antonio Macías, perteneciente al cuarto semestre de la carrera de Derecho. Entonces, viendo ese tema general que es la garantía de los derechos de los jóvenes en la sociedad de la información, vamos a ir viendo estos dos cuerpos normativos que ya dije anteriormente. Entonces, vamos a empezar con el Memorándum de Montevideo. Debemos primero tener en claro que el Memorándum de Montevideo es una norma internacional en el cual el Ecuador ratificó su compromiso para esto. Y los tratados internacionales son de carácter estricto y deben ser cumplidos de buena fe. Empecemos con eso entonces. El memorándum, el presente memorándum fue hecho o fue realizado en la ciudad de Montevideo el 27 y 28 de julio del 2008. En este presente memorándum firmaron países tanto de Latinoamérica como de América del Norte, tanto Canadá, Ecuador, Colombia, Perú, firmaron este acuerdo. En este documento nos da a conocer acerca del uso responsable de las redes sociales. ¿Por qué el uso responsable en esta era digital? Porque si nosotros, como profesionales o como la mayoría de personas, generamos mayor parte de nuestro tiempo en las redes sociales. Esto nos quiere decir que el Internet o las plataformas digitales tienen que ser un medio adecuado para un uso responsable. El uso responsable se da con la educación, que la educación viene de los gobiernos a la población, para ir implementando de mejor manera esto que tiene que ver con el uso responsable de los medios digitales. Ecuador ha tomado en consideración estas recomendaciones acerca del uso responsable. Es por ello que en 2020 generó la primera ley a nivel de Latinoamérica, que es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, la cual tiene que ver con cómo afecta a los usuarios el no saber cómo usar los medios electrónicos. Nos habla también acerca de los derechos, garantías que nos da el Estado a favor de nuestros derechos digitales. En el Memorándum de Montevideo también expone las problemáticas de la protección de los niños, niños y adolescentes. Debemos tener presente y claro que los niños, niños y adolescentes son un grupo de atención prioritaria. El Estado debe incentivar y debe poner prioridades a este grupo tan vulnerable. ¿Por qué? Porque hay muchas personas malintencionadas que se camuflan de otras en redes sociales para generar delitos para niños, niñas y adolescentes. Esto nos dice y nos especifica que hay muchas personas que cometen sus delitos a través de estos y el Memorándum de Montevideo expone esta problemática de los estados para que ellos tomen cartas en el asunto y pongan las debidas protecciones para que estas no pasen a mayores. También nos habla acerca de que ya los niños, niñas y adolescentes son considerados ya nativos digitales. ¿Por qué nativos digitales? Porque la mayoría de niños, niñas y adolescentes, desde que son muy chiquitos, usan la tecnología mucho mejor que ya una persona adulta. Por eso son nativos digitales, porque según un estudio realizado, la mayoría de niños ya tienen un teléfono celular desde que nacen. También nos da recomendaciones acerca del principio de responsabilidad preventivo para esta clase de delitos. Esto nos habla acerca del principio preventivo, prevenir esta clase de delitos, poner sanciones que vayan acorde a la gravedad de los delitos, para que así no se cometan y generar un caos, una parte importante para que no se generen esta clase de delitos. Porque debemos recordar que Internet no es un espacio sin leyes. Los delitos que pasan tanto en el entorno virtual como en el entorno físico deben ser sometidos a la ley para que así ningún acto quede impune. Es por ello, como ya dije anteriormente, que el Ecuador es el primer país en generar la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales para que dicha información no sea transferible a ninguna otra y esta información se mantenga reservada para las personas, puesto que en el hecho que se está rompiendo esta privacidad de las personas va a generar más conflictos a nivel nacional o internacional.
El memorándum nos habla acerca de todas estas recomendaciones que los estados que firmaron el acta deben tomar en cuenta para sus legislaciones y crear leyes que vayan respecto a esto. Del memorándum de Montevideo también se desprende la política pública para una Internet segura para niños, niños y adolescentes. Como lo estamos viendo aquí, esta ley fue creada y fue iniciativa del Consejo Nacional por la Igualdad, que se realizó en la ciudad de Quito el 26 de septiembre. Esta iniciativa o esta política pública tuvo la participación tanto del sector público como del sector privado. También se encontraron inmersos tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Telecomunicaciones, los GATS, los proveedores de Internet y las ONGs. Aquí vamos a apartar los puntos más importantes. Por ejemplo, vamos a tener en cuenta, el Ministerio de Educación se tomó en cuenta, ¿por qué? Porque en ellos, o en el Ministerio de Educación, va a tomar énfasis en garantizar a los niños y enseñar a los niños cómo crear un espacio de Internet seguro. Van a dar las recomendaciones para que los niños no caigan ni sean vulnerados sus derechos. El Ministerio de Telecomunicaciones y los proveedores de Internet son un grupo muy importante. ¿Por qué? Porque a través de ellos se puede bloquear contenidos que sean nocivos, que sean malos para niñas, niños y adolescentes. Los GATS también nos ayudan de una manera conjunta para que el trabajo sea recto y vaya de la mejor manera. Ya. Como vemos aquí, Ecuador es el primer país en América Latina en desarrollar esto. Desarrolla esta política partiendo de los principios de la Unión Europea para la seguridad digital. ¿Por qué? Porque en Europa, en la Unión Europea, ya tienen un conocimiento un poquito más amplio acerca de esto. Ecuador recién está iniciando en este proceso. Y como ya dije antes, y lo vuelvo a mencionar, los niños desde que son muy pequeños tienen acceso a la tecnología. Ellos manejan la tecnología y por el desconocimiento y por la no educación que se les da, los niños pueden ser vulnerados sus derechos. Porque es parte fundamental del Estado convertir el Internet en un espacio seguro, donde no exista ninguna clase de discriminación ni trato malo para niños, niños y adolescentes y el público en general. Que sea un espacio donde las personas puedan socializar abiertamente sin tener ninguna clase de prejuicio. En esta política pública existen 5 ejes, de los cuales he cogido los más importantes. El eje 1, por ejemplo, nos habla de las medidas para garantizar los derechos digitales y reformar la Constitución. Esta parte nos habla de garantizar los derechos. ¿Cómo vamos a garantizar los derechos? Vamos a garantizar los derechos poniendo una política que vaya acorde, vamos a hacer el procedimiento preventivo para que no exista ninguna clase de delitos. Reformar la Constitución. ¿Para qué? Para que el Estado dé una protección vital en el entorno digital que no se ha dado o no se está dando en estos últimos. También en el eje 2 nos habla de promover el uso adecuado y responsable de las tecnologías para evitar cualquier tipo de delito. Como ya dije, como ya dije antes, en este punto de promover el uso adecuado tiene que ver con el Ministerio de Educación y los proveedores de Internet. ¿Por qué? Porque en el Ministerio de Educación vamos a promover y vamos a incentivar a las demás personas, a los niños, niños y adolescentes, de cómo manejar adecuadamente las tecnologías. Por ejemplo, no mandando, no aceptando solicitudes a desconocidos, no mandando información personal a desconocidos. Ese es el principio que tiene que ver con promover el uso adecuado de las tecnologías. También va de la mano con la cultura preventiva. Preventiva, ¿por qué? Porque debemos prevenir esta clase de delitos que se cometen a través de medios digitales. Porque lastimosamente los delitos que se cometen por medios informáticos en la mayoría de los casos no son seguidos porque no hay garantías necesarias para seguir. El Estado debe prevenir esta clase de delitos y así seguir un adecuado uso para tener un Internet seguro. En el punto 3 tenemos el cumplimiento de la política pública y el proponer un proceso regional. El control le corresponde al Estado, porque el Estado debe ver que se cumpla esta política acorde a los lineamientos que se han establecido y promover un espacio o un proceso regional depende de una interacción entre todos los estados de la región, tanto de América Latina, se podría unir también todo el mundo, la Unión Europea, Asia. ¿Por qué?
porque un delito se puede cometer en Ecuador y la persona que está cometiendo el acto se encuentra en Perú o en Colombia. Entonces, promover un proceso regional es que todos los países de la región estén vinculados a este proyecto y que se siga al que hizo el prejuicio, para que así este delito no quede impune bajo ninguna circunstancia. Necesitamos la unión de América Latina y qué mejor del mundo para que esta clase de delitos no se siga afectando y sean quedando muchos actos en la impunidad. Y como punto 4 tenemos que promover una cultura preventiva para garantizar. Esta cultura preventiva se basa en enseñar a los niños cómo actuar en el Internet, cuáles son sus beneficios o sus defectos, puesto que en el Internet no solo se usa para distracción, se usa para estudiar, se usa para trabajar, se usa para diferentes medios. La cultura preventiva, ya lo he venido diciendo muchas veces, debemos garantizar una correcta sanción a los que están cometiendo esta clase de delitos. La cultura preventiva debe promover la cultura de esa debe ir de la mano con el Ministerio de Educación y los proveedores de Internet y el Ministerio de Telecomunicaciones, pues son los únicos entes que pueden, de una forma u otra, bloquear contenidos que no sean aptos para esta clase de niños. Y como último punto tenemos acerca de las estrategias de comunicación para promover los derechos digitales y eliminar así contenidos no aptos o violentos para niñas, niños y adolescentes. Eso tiene que ver con el presente video que estamos realizando por parte de la Universidad Técnica Particular de Loja. Estamos promoviendo los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información para que tengan un poquito más de conocimiento acerca de qué leyes les ampara y cómo seguir el procedimiento. Esto va de la mano con el Ministerio de Educación y va de la mano con los proveedores de Internet, pues ellos son los únicos responsables que pueden velar por nuestros derechos y nuestras garantías. Pues como proveedores de Internet ellos pueden eliminar contenidos violentos y no aptos. De todo lo dicho, debo decir que Internet debe ser un espacio seguro, donde las personas se sientan seguras de estar en él y no encuentren en él diferentes formas de cometer actos o delitos. Porque en el Internet debe ser un espacio donde los niños estén seguros, niñas, niños y adolescentes y el público en general tiene que estar seguro. Que no esté un adulto atrás de ellos, porque no se habla de una verdadera libertad de expresión si es que alguien está atrás de nosotros. De parte de la Universidad Técnica Particular de Loja, les agradezco mucho por la atención prestada en este presente video. Me despido de ustedes. Muchas gracias.